A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Amigas y amigos, cordiales saludos para ustedes. Continuamos con el programa que lo hemos titulado Petróleo y Desarrollo, y a partir de este programa y los siguientes vamos a analizar temas muy complejos, muy cuestionados en el área petrolera. Y en el caso de la exploración y explotación de los hidrocarburos, nosotros a futuro analizaremos la adjudicación de los campos petroleros en el gobierno de Correa mediante el contrato de prestación de servicios, y de ese contrato cuestionado de servicios específicos que no es para explorar y explotar hidrocarburos. Y especial énfasis hemos de poner en la entrega de los campos petroleros Sacha a PDVSA a través de la empresa de economía mixta Río Napo, y del campo Auca a la compañía Schlumberger. Eso en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. En materia de transporte, nos vamos a detener en el análisis sobre la construcción del poliducto Pascuales Cuenca con la empresa Odebrecht, y que se duplicó el monto del contrato en el gobierno de Correa. Ese es un tema muy importante. Y en materia de almacenamiento de derivados de los combustibles, vamos a analizar el caso de la planta de almacenamiento de Monteverde, esto en la península de Santa Elena, y también el caso de la planta de almacenamiento de gas en la provincia del Oro, cerca de Machala, denominada Bajo Alto, construida con la empresa española. Esto en materia de transporte y de almacenamiento de hidrocarburos. En materia de refinación, la refinería de Esmeraldas, el fallido proceso de repotenciación de la refinería Esmeraldas, donde es un capítulo enorme de la corrupción, y ese otro, lo referente al fallido proyecto de la refinería del Pacífico, que incluso se dice que el arbolito que sembraron Correa y Chávez también ha desaparecido porque han construido unas oficinas del Ministerio del Ambiente. Y ese capítulo bien grande, el más grande de todos, es de la exportación del petróleo y también de la importación de los derivados de hidrocarburos, que ya en el programa correspondiente lo analizaremos. Entonces, este es un preámbulo de este programa. Por lo tanto, vamos a iniciar, Diego, con este que hemos titulado el fallido proceso de repotenciación de la refinería Esmeraldas, capítulo muy grande de corrupción. Te digo, Diego, donde se firmaron contratos con sobreprecios, o en otras palabras, se robaron la plata del Ecuador y del sector petrolero firmando contratos con sobreprecios. Entonces, sería bueno que históricamente, Diego, le digas al país el tema de la refinería Esmeraldas, en qué tiempo se construyó, el año del periodo de construcción, etcétera, ¿no? Y cuánto le costó al país la planta original de la refinería de Esmeraldas. Gracias, Diego, por estar nuevamente aquí en este programa. Gracias, Henry, con mucho gusto. Saludos a todas y todos. Sí, creo que hay que empezar manifestando que, para recordar este dato, que el Ecuador se transformó en un país exportador de petróleo a partir del año de 1972, y entre 1970 y ese año se terminó de construir el oleoducto transecuatoriano, el SOTE, que permitía... 2 años. 2 años de construcción, ¿no? Que permitía sacar el petróleo desde la Amazonía ecuatoriana para ponerlo en el puerto de exportación de Balao. Hubiera sido absolutamente irracional que en esos momentos no se pensara incluso en la necesidad de que el país también
pueda refinar el petróleo que estaba sacando de la Amazonía. Y por lo tanto se estableció como una decisión del gobierno de ese entonces, de Rodríguez Lara, ¿no es cierto?, la construcción de la refinería estatal de Esmeraldas, cuyo proyecto se inició en 1974, en marzo de 1974, y concluyó 3 años después, casi exactamente, en marzo de 1977. La refinería fue diseñada para procesar un crudo de buena calidad, ¿no?, de alrededor de 28 grados API, ¿no?, del petróleo que se extraía de las provincias de Orellana y de lo que ahora es Sucumbíos, fundamentalmente. El proyecto se inició con una capacidad de proceso de 55,000 barriles de petróleo por día, y estaba diseñado para incrementarlo hasta 90,000 barriles de petróleo por día. La primera ampliación se dio durante el gobierno de León Febres Cordero en 1987, ¿sí? Y estuvo a cargo de la misma empresa que construyó originalmente la planta, que fue la japonesa Sumitomo Chiyoda. Y durante el gobierno de Sixto Durán Ballén se contrató una segunda ampliación a 110,000 barriles de petróleo por día, capacidad que se mantiene hasta el día de hoy, pero ese proyecto estuvo a cargo de una empresa española llamada Técnicas Reunidas, que desde esos años, si mal no recuerdo, 1995, 1996, ya empezó a establecerse las primeras dificultades de carácter técnico, ¿no?, en esta construcción, que luego se vino a agravar por otros asuntos que posteriormente vamos a abordar. En definitiva, hay que recordar que en esa etapa de la historia del país, ¿no?, incluso todavía no estaban construidas las represas de Agoyán y de Paute. Esto sirvió de impulso no solamente al sector petrolero, sino al sector productivo en general del país, la construcción de la refinería Esmeraldas, ¿no? Como dije anteriormente, hay que analizar en términos puntuales y específicos cómo fue concebido el proyecto, qué capacidad de refinación tenía, qué tipo de crudo se podía refinar, para de ahí determinar lo que ahora estamos viviendo y que le hemos llamado en este programa, ¿no es cierto?, un proyecto fallido de la repotenciación de la refinería. De la refinería Esmeraldas. Ahí es importante poner énfasis, entonces, Diego. Fue diseñada la planta para procesar un crudo de liviana de 28 grados API en adelante, ¿no? Se la construyó en 3 años. ¿Así? Cuando el país no tenía un conocimiento acumulado, no tenía una experiencia acumulada en el Ecuador. Nosotros somos productores de petróleo desde el año 1925. Pero poco antes incluso. Sí, pero desde 1925 Anglo empezó a explotar el petróleo de la península de Santa Elena, hasta el año 1971. Pero ahí tuvo Anglo absoluta autonomía y el Estado prácticamente no intervino. Era un monopolio, así es, ¿no?, con desconocimiento absoluto del Estado sobre las gestiones, los procesos que venía realizando Anglo durante todas esas décadas, ¿no? 50 años. Hasta 50 años, hasta cuando se revertió 5 esas décadas, concesiones. ¿No? Así es. Y dice que de la península de Santa Elena se extrajo el mejor petróleo del mundo, 41 grados API. Sí, que los ingleses dicen eso, ¿no? Sí, que los ingleses lo llevaron para procesarlo y obtener aceites blancos, ¿no? Así es, y recordamos un poco los que más años tenemos que las gasolinas que se obtenía de esa refinación no eran nada buenas, que tenían que importar incluso lo que se denominaba el crudo reconstituido de Venezuela, ¿no es cierto?, y de Inglaterra para poderlo procesar internamente acá, ¿no? Eso decía el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, que los ingleses llevaron el mejor petróleo del mundo para procesar aceites blancos y tuvieron una gigantesca ganancia, y a cambio nos trajeron un petróleo reconstituido de 18 grados API, y luego comercializaban, Anglo comercializó los combustibles de bajo octanaje y con incentivos tributarios, ¿no? Así ¿Ya? es. Pero bien, volviendo a Esmeraldas, Esmeraldas entonces cuando la planta se construye en 3 años, ¿no? Como dices tú, Diego, no había Agoyán, no había Paute, y sin embargo lo hicieron en 3 años, ¿no? Y el rendimiento de esa planta, años 70, fines del 70, 80, hasta el año 95, productos limpios fueron, según los datos que tenemos, del 90%, ¿no? Gasolina de buena calidad, diésel de buena calidad, ¿no? Así es. Y el 10% era residuo, ¿no? El problema es en el año 95, ¿no? Cuando ya empiezan a explotarse los crudos pesados de
de Napo y Pastaza. De las otras dos provincias Sí, de la Amazonía. De la Amazonía. Así Entonces son crudos pesados que están entre 16 grados API, 19 grados API, 21 grados API. El hecho de que el promedio de esos crudos, según estudios que se hizo en los años 90, era de 19 grados API. Entonces, en cambio los crudos de Orellana y Sucumbíos, el promedio era de 27 a 28 grados API, ¿no es cierto? Así es. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que entonces, aquí viene el problema. El segundo proyecto de ampliación de la refinería Esmeraldas en el tiempo del gobierno del arquitecto Sisto Lambayen, ¿no? En el año 95-96, con técnicas reunidas, no le dio resultados al país. Y no le dio resultados esa ampliación como esta última de Correa, que es... como esta repotenciación. Esta repotenciación. ¿Por qué? Porque se empiezan a explotar los crudos pesados de Napo y Pastaza, ¿no? Como lo estamos señalando. Y en vez de construir un oleoducto en ese entonces para transportar esos crudos pesados de Napo y Pastaza y no afectar los crudos de Sucumbíos y Orellana que se transportaban desde los años 70, como dice Diego Cano, a través del oleoducto transecuatoriano, se hizo lo más fácil, pero sin importarles la enorme destrucción y afectación a la economía del país y sobre todo a la economía petrolera. ¿Qué hizo esto? Se mezcló todos los crudos, ¿no? Así es. En los oleoductos secundarios de la Amazonía y también en el terminal de almacenamiento de petróleo de La Guaprio, ¿no? Y en Balao. Así es. Bueno, como conclusión podremos decir... ¿Cuáles fueron los resultados ya en derivados, en combustibles y en residuo con esta mezcla de los crudos? Yo creo que de estas inadecuadas decisiones que se tomaron, no desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista de favorecer los intereses económicos del país, sino de favorecer los intereses de las empresas que en ese momento extraían este tipo de petróleo en el país y de favorecer los intereses, sobre todo de los importadores de derivados, ¿no es cierto?, han sido fatales para el Ecuador. Para darles nada más un dato curioso, de acuerdo con este libro, se dice que se contrató a Sumitomo Chiyoda la construcción de la refinería Esmeraldas en 1974 por un valor de $160 millones en ese año. 160 millones la construcción de toda la planta. Ajá. Y la ampliación en 1985 con la misma empresa japonesa costó $114 millones. Yeah. Ahora vemos, que ya vamos a entrar en ese tema también, que el proyecto de repotenciación y sostenimiento de la planta ¿no? Sufrió un incremento sustancial de costos, ¿no? Para lo que en el 2015 inauguró el actual vicepresidente de la República y anterior también, Jorge Glass. Entonces, digamos en definitiva que los problemas que acarrió la mezcla de crudos para la refinería fueron realmente graves, catastróficos. Así es. Porque ya no se obtenían derivados de buena calidad. Ya no. El país empezó a importar incluso naftas de alto octanaje para mezclar con las gasolinas que ahí se obtenían hasta ahora, ¿no? Y además algunos otros aditivos como el Caterstock, ¿no es cierto?, con unos costos enormes para el país. Y además otro de los problemas o de los grandes problemas que tenemos ahí es que antes se obtenían un 90% de lo que denominábamos los productos limpios, los derivados limpios. Ahora es más o menos del 50% y el 50% son residuos que tienen que ser mezclados con este elemento que les manifiesto que se llama Caterstock. En costos, la planta original de la refinería Esmeraldas, para entrar en el tema de la corrupción, el año 77 el Estado terminó pagando $96 millones, ¿no? Pero al año 87, 10 años después, ¿cuánto dices, Diego? 114 millones de dólares costó la ampliación a 90.000 barriles. A 90.000, y 114 millones. Y al 95 con técnicas reunidas, ¿cuánto fue? No tengo exactamente el dato, 200 millones pero son alrededor de 200 millones de dólares. Vos eres economista, te graduaste en la Católica. Así es. Y trabajaste en auditoría 20 años en el sector petrolero. Exactamente. Diego, varios años en auditoría. Vos sabes de números. El dólar, tomemos como referencia año 95. Del 95 al 2006 estamos hablando de 11 años, ¿no? Así es. 11 años. Sí estoy bien, Del ¿no? 95 al 2006. 11 años, ¿ya? Al 2008 que se adjudicó el contrato serían 13 años, ¿no? Así es. 13 años, muy bien. 2 años más. Sí, ¿en qué porcentaje se devaluaría el dólar
en esos 13 años? No, hay que ¿Será recordar. 100%, 200%, 300%? No, de ninguna manera. Ya. El dólar es una moneda que se conoce comúnmente como dura, Ya. ¿no? Y no tiene los mismos impactos que otras monedas, Ya. no producto de inflación. El deterioro del dólar frente Ya. a otras monedas no es muy Alto. grande, ¿no? Por eso las tasas de inflación en Estados Unidos son más bien reducidas, muy pequeñas, ¿no? En comparación a otras economías que manejan sus propias monedas. Pero en tasa de inflación acumulada. Sí, recordemos que el país se dolarizó desde el año 2000, desde enero del 2000, Yeah. y las tasas de inflación que venimos manejando desde ese año, al menos lo que publican el Banco Central, el INE, ¿no es cierto? Las tasas de inflación también han sido muy reducidas. Yeah. Entonces no cabría pensar que Una los macro costos devaluación, claro. de incremento de estos proyectos sean extremadamente sustanciales, Yeah. muy altos. Entonces sí llama la atención. ¿Por qué? Si cuando ya empezó a delinearse este proceso de repotenciación, Yeah. que fue en el 2008, mientras estaba en el Ministerio de Hidrocarburos, si mal no recuerdo, Galo Chirriboga, no, el proyecto estaba concebido en 180, alrededor de 180 millones de dólares. 187. 187 Así millones es. de dólares. Ya. Y después, ¿cuánto terminó costando? ¿No? Cabría, no sé, si pasamos ahora al... Entiendo el video. que ya en la edición del programa va a incorporarse la inauguración por parte De la repotenciación. de la repotenciación. Carlos Pareja Llanuselli, antes gerente de refinación, pasaba todo el tiempo en esta refinería, luego gerente de Petroecuador y ahora ministro de Hidrocarburos. Indudablemente este es un logro de tu esfuerzo, querido Carlos, la patria te lo reconoce. Alex Bravo, nuestro nuevo gerente de Petroecuador, esmeraldeño de 34 años, joven de la generación del conocimiento. Lo hicimos, lo conseguimos, todo en el marco de un proceso transparente que ha estado a la vista y el escrutinio de toda una nación. Que se escuchen los aplausos. Que quede registrado en la memoria de todos Jorge Blas y la juventud y profesionalismo de Alex Bravo junto a Carlos Pareja Llanuselli. Correcto, la tal transparencia no existe, por eso que está en instrucción fiscal, está a punto de que el domingo sabremos si va a juicio, ¿no? A ver, pero Yo diría, ahí comentando brevemente Sí. esto, ¿no? Yo creo que el país se pregunta hasta ahora qué es lo que hicieron claro, cuando tan animadamente manifiesta eso el vicepresidente de la República. ya. 2 de los 3 están presos, Alex Bravo está preso, Carlos Pareja Carlos Pareja Llanuselli está preso y el vicepresidente está enfrentando una Y Marco- instrucción y fiscal. Marco ¿no? Calvo Piña también está Marco preso. Calvo Piña Y está otros más, preso, ¿no? sí, y que otros más vendrán además. Entonces la tal transparencia no Ajá. existe. Digo, ¿qué libro, de qué título es ese libro? ¿De qué autoría es? Petróleo en el Ecuador. Ah, ya, porque acá yo publiqué un libro que se llama La subasta del petróleo, ¿no? Y va a salir una segunda edición. Pero aquí yo tengo datos que, por ejemplo, las importaciones del año 2007 al 2014 fue de 36.000 millones de dólares, ¿no? ¿Ya? Eso más o menos es el 42% de las exportaciones. Tú tienes allí un cuadrito rápido, Diego. Las importaciones del año 2015, déjame darte yo las de 2015 para que tú des de 2016. Mira que en el 2015 se exportó petróleo por 131 millones de barriles, ¿no? El precio promedio fue de $42 y el país recibió 5.500 millones de dólares, ¿no? por la venta del crudo en el año 2015, ¿no? Y sucede que en las importaciones en ese año, por ejemplo, llegaron a 6.842 millones de dólares, rectifico, 3.906 millones de dólares. Es decir, en el año 2015 se vendió en petróleo 5.539 millones de dólares, ¿no? Pero las importaciones fueron de 3.906.
cerca del 80%, ¿no? Sí, que se destinó a las exportaciones, ¿no? Y para el 2016, Sí, los datos que tenemos son, ¿no? Las exportaciones de petróleo en total fueron de 126 millones de barriles. Sí. El precio promedio ponderado del cual se exportó el barril de petróleo fue de $35.25 por barril. 35. En total, el monto de la exportación fue de 4.441 millones de dólares. Ajá. En cambio, por su lado, las importaciones de combustible llegaron a 47 millones de barriles, y en términos de dólares, las importaciones representaron 2.496 millones de dólares. 4.400, ¿no? Así es, 2.496 millones de dólares. Cerca del 80% se podría decir, ¿no? Así es. ¿Ya? ¿Qué implica que, y si nosotros comparamos los precios del barril de exportación del petróleo con el precio de importación de los derivados, casi se duplica, ¿no? Así es. ¿Qué quiere Más o decir? menos existe esa relación. Sí, casi duplica. ¿no? ¿Qué Ajá. quiere decir? Que nosotros tenemos que vender 2 barriles de petróleo, ecuatorianas y Para ecuatorianas. importar. Tenemos que vender 2 barriles de petróleo para comprar un barril de derivados. De derivados. Sin compararlo con los lubricantes que son más caros, Claro. los fertilizantes más Por caros. eso es irracional que un país exportador de petróleo, gran parte de los recursos que obtiene de esta exportación los destine en cambio a importación de derivados. Exacto. Entonces, ¿por qué desde un inicio, no la pregunta que cabe aquí, desde un inicio no se construyó una planta con una Exacto. adecuada capacidad para Exacto. refinar el petróleo ecuatoriano y no solamente obtener derivados, sino una planta petroquímica? Exacto. Y una planta que nos permita tener además un saldo exportable para convertirnos no en exportadores de materia prima, sino en exportadores de productos elaborados, en este caso de derivados, de sintéticos, etcétera, Exacto. etcétera. Solamente para que tengas una idea, yo publiqué un libro que se llama Estado y Política Petrolera en el Ecuador en el año 2005. Creo que tú lo tienes, Diego. Y sucede que Texaco tuvo ventas en ese año, el año 2002, las ventas fueron de 6.500 millones de dólares aproximadamente. El Producto Interno Bruto del Ecuador era de menos de 25.000 millones de dólares. Así es. Sucede que las ventas de Texaco en el año 2002 superaron fueron del 272% en comparación al PIB del año 2002 del Ecuador. Es decir, casi 3 veces más, ¿no? Y la producción de Texaco en ese año era de más de 2 millones de barriles de petróleo por día, y la del Ecuador fue de 392.000. 2.700.000 fueron la producción de petróleo de Texaco en el año 2002. La del Ecuador fue de 392.000. Entonces, a lo que quiero ir, Diego, para que tú remates en esta partecita, mira, Texaco no es un estado, no es dueña de territorios, no, pero Texaco maneja una economía en escala. Y yo pregunto, ¿y el Ecuador por qué no pudo manejar una economía en escala? La moraleja sería, ¿a quién benefició esta situación? Ajá. Obviamente es a las empresas importadoras de combustibles. Ajá. Mientras el país no construyó una planta adecuada, no tenía un sistema de refinación adecuado, pues ha tenido que importar todos los volúmenes de derivados que requiere para satisfacer la demanda local. Y hay empresas que se han beneficiado enormemente de la importación de combustibles. Por eso un poco se justificaba la necesidad de adecuar la planta, la refinería Esmeraldas. El problema es cómo se lo hizo y a qué costo se lo hizo y cuáles han sido los resultados que esa repotenciación ha dado para el país. Vemos lamentablemente que luego de 2 años de anunciado la inauguración de la repotenciación, dicho por el mismo presidente de la República y el propio ministro, ¿no? Los resultados son fatales. Sí. La refinería no funciona e incluso han anunciado que van a tener que paralizar la planta a un costo de entre 1.2 y 1.4 millones de dólares, ¿no? Por la paralización, ¿no? Mientras dure esto. ¿Ese que es lucro cesante, daño emergente? O sea, tiene que parar por no producir los derivados, es lo que deja de perder el país. Pero además hay que contabilizar dentro de eso la cantidad de dinero que tiene que destinarse en cambio a la importación de combustibles para poder satisfacer la demanda local. Por lo tanto, un enorme lucro cesante. Concluyamos. 187 millones de dólares se presupuestaba que iba a costar la repotenciación, ¿no? Y terminó costando al final 2.134 millones de dólares. Sí, yo tengo aquí los datos. Hay que dividirlo en 2 partes. La primera parte es del sostenimiento de la planta, que más o menos llegó a 1.100 millones de
de dólares. Y la segunda parte son los proyectos de repotenciación en sí, que suman 1.223 millones de dólares, es decir, 2.223 millones de dólares. Pero a esto todavía me parece a mí que falta incorporar el costo de varios proyectos subsidiarios o complementarios que se dieron, y muy posiblemente yo creo que el costo total de esta denominada repotenciación llegue a los 2.800 millones de dólares. ¿De qué han servido? Es la pregunta, ¿no es cierto? Concluyamos, son más de 40 contratos, me parece, y total es 2.134 millones de dólares, amigas y amigos, este enorme costo para el país. Y los más grandes son con la empresa coreana SK. ¿No? Nos despedimos, Diego. Gracias por la atención a los amigos televidentes y nos veremos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.